su lectura y su estudio del libro. Con eso en mente, vamos a mirar. Primero consideremos una viga que tiene una longitud de L. Observemos que ella tiene toda una carga distribuida que aquí la hemos dibujado de forma arbitraria. Recuerde que W tiene unidades de fuerza por unidad de longitud, es decir, kilonewton por metro, libra fuerza por pie. Tiene unidades de fuerza por unidad de longitud. Es una carga distribuida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortemos un pedacito de la viga desde C hasta C', es decir, una distancia delta de X que le estamos viendo aquí, y ubicada aquí a una distancia desde el extremo A hacia acá a una distancia de X. Entonces, yo quiero coger este pedacito y quiero analizarlo. Entonces, si yo hago ese análisis, encuentro que esto, pues, he dicho que mide delta de X, al lado izquierdo está C, al lado derecho está C', y la convención que nosotros teníamos del cortante, de las fuerzas internas, habíamos visto que siempre pintamos, cuando miro el lado derecho, el corte queda apuntando hacia abajo, cuando es la parte izquierda, ¿no? Si me quedo con la parte izquierda, dice esta cara izquierda, el cortante va hacia abajo y el momento va en ese sentido. Recordemos que si que me quedaba con el lado derecho, en el lado derecho el cortante iba hacia arriba y el momento iba en este sentido. Entonces aquí básicamente estamos haciendo lo mismo. Si yo me ubico, vamos a relacionar un poquito sobre eso. Si yo me ubico aquí en C, mire que el lado derecho, es decir, esta región corresponde a esta. Será que me estaría quedando con el corte al lado derecho. Por eso el cortante va hacia arriba y el momento va así. Si yo miro C', cortar a la viga aquí en C', al yo quedarme con el lado izquierdo, es este pedazo, hacia este lado. Quiere decir que según la convención de signos, el cortante va hacia abajo y el momento va en ese sentido. Entonces, por eso estamos viendo los sentidos de este cortante en ese momento. Ahora, observe que yo acá he considerado que este cortante es este mismo más un poquitico. Este momento es el que está acá más un poquitico. ¿Por qué? Porque obviamente esto es un diferencial de longitud de delta de X, o sea que cambia un poquito, pero cambia ligeramente. Entonces yo ese cambio que se presenta lo estoy considerando con un delta M y acá con un delta B. Recordemos que yo tengo acá una carga distribuida, ¿cierto? Entonces, en la medida en que esta delta de X es pequeño, se torna aproximadamente, se puede aproximar como una curva lineal, ¿sí? Entonces, una buena aproximación de esto que está aquí, de esta área es W por delta de X, siendo que W me representa la altura de la función, es decir, cuánto vale de aquí a aquí la función, y el espesor. O sea que mire que el área bajo la curva yo la estoy aproximando prácticamente como que fuera un rectángulo. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque acuérdense que yo estoy trabajando en delta de X muy pequeños. Claro, si yo lo miro acá, yo no puedo decir que esto es un rectángulo, ¿no? Pero si lo hago bien finito, esa aproximación es la aproximación que nosotros hacemos en cálculo infinitesimal, cuando estamos calculando las áreas de la curva y todo ese tema. Eso es lo que prácticamente estamos haciendo. Entonces el área de este pedacito viene dado, de esta región viene dado por este ancho y la altura, que la altura en teoría uno la escoge como el promedio aquí en la mitad. Entonces eso me da el área. Entonces por eso digo W por X es la carga concentrada que representa toda esta fuerza distribuida que está actuando sobre una longitud delta de X. Yo ya tengo la fuerza que está actuando, que es la fuerza producida por la carga distribuida. Entonces la represento por esta carga concentrada. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo esta carga concentrada y tengo estas fuerzas que son internas al lado izquierdo y estas al lado derecho. Entonces ahí básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo de siempre. Aplicamos sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles actúan en la fuerza en Y? Tengo este cortante menos W por delta de X, que es esta fuerza concentrada que representa, como le digo, el efecto de la carga distribuida. Este cortante que va hacia abajo, que es este. Y menos delta de B, que es la otra partecita. Acuérdate, cuando yo resto, digo menos este y este, pues le cambio el signo a estos dos. Entonces, quiero que tengamos claridad en eso. Nosotros estamos agregando el delta de B y el delta de M para representar ese incremento, ese cambio que ocurre entre un cortante que estaba aquí y el otro que está a una distancia X más un poquito, más un delta de X. Ese cambio lo estamos midiendo en el cortante con un delta de B y el cambio lo estamos midiendo con un delta de M. Entonces de aquí de esta expresión yo puedo despejar cuánto me da esta división.
Si yo despejo de ahí delta de B sobre delta de X, vemos claramente que este cortante se cancela con este y me va a quedar que delta de B sobre delta de X es menos W. Lo que hacemos siempre en cálculo, que es, decimos que el delta de X tiende a 0. Cuando hacemos eso, pues en el límite uno sabe que este cociente se convierte en un diferencial, ¿sí? El diferencial de B con respecto a W. Entonces de ahí fácilmente uno puede decir que la derivada del cortante es menos W por dx. ¿Qué significa eso? Que yo tengo este diferencial, pues yo puedo integrar aquí y me da esta expresión, digamos entre C y D. Digamos que hago un corte aquí en un tramo entre C y D. Entonces si hago la integral, pues la integral de diferencial de B es B evaluado en B sub D menos B sub C menos la integral de ¿quién? Voy a evaluar desde C hasta D. Entonces esta integral me tocaría hacerla dependiendo de qué. Claramente W va a variar con respecto a X. O sea, yo tendría que tener esta función en términos de X para integrarla. Pero si analizamos qué es esto que está aquí, pues básicamente ¿qué es? Es el área bajo la curva entre C y D. Mire que esto es una integral. Imagínense que W se fue de X. Entonces básicamente estoy integrando toda el área que está entre C y D. Toda esta área es la que estoy integrando cuando hago esta integral. Entonces me da negativo. ¿Qué significa eso? Que el cambio del cortante, acuérdense que esto es cambio de cortante, el cambio del cortante es igual a menos el área bajo la curva de carga entre C y D. Eso es lo que me permite concluir también. Entonces yo puedo trabajar con esta expresión o esta expresión. Entonces, obviamente, insisto, esto es lo mismo que esto. Acá está escrito en un lenguaje matemático y aquí está escrito de una forma, digamos, más cualitativa. Esto me representa el área. Esta integral es el área. ¿De quién? De una curva de carga entre C y D. Entonces si lo quiero mirar acá, digo, ok, es el área que está en toda esta región. Toda esta región. Si este es C, digamos que este sea D, aquí D. Entonces toda esta área es la que estoy calculando ahí. Entonces, yo tengo que tener cuidado con esto. Porque mire que yo todo el análisis que he hecho lo he analizado en donde solo hay cargas distribuidas. En ningún momento he considerado cargas concentradas. Entonces, si hay una carga concentrada, yo no puedo aplicar esto. Me toca aplicarlo entre cargas concentradas. El modelo no considera ninguna carga concentrada, sino carga distribuida. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, si yo hago el mismo ejercicio con este mismo diagrama de cuerpo libre, le hago para momentos, sumo momentos con respecto aquí a C'. Hago sumatoria de momentos aquí, en C'. Momento en C'. Aquí es igual. Tengo esta M, pues este momento es negativo. El momento que produce esta fuerza con respecto a este. Entonces la fuerza por la distancia es delta de X. Entonces queda B por delta de X. Esta fuerza trata de rotar con respecto a un eje por aquí, trata de rotar en este sentido. Así. Como trata de rotar en este sentido, pues por eso da negativo. Ahora, esta fuerza concentrada produce un momento. Tengo la fuerza que es W por delta de X. Aquí aparece W por delta de X por el brazo. ¿Cuánto es el brazo? ¿O cuánto es el D? Esta distancia. Esta distancia claramente es delta de X medios. Entonces delta de X medios. Más este momento, más este delta de M. Aquí está. Yo puedo de ahí simplificar. ¿Qué puedo simplificar? Pues la M con la M se cancela, ¿cierto? Me queda este término, aquí está. Este término es este. Y delta de M es este término. Igual a 0. Y ahí yo procedo a despejar. Despejemos la B. Si ustedes me ayudan a despejar allí la B, van a encontrar que la expresión que les va a dar es esta. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hago? Divido entre delta de X. Al dividir entre delta de X, bueno, aquí ya la tengo ya despejada, ¿no? Usted lo puede hacer rápidamente y se da cuenta que es esto. Si yo hago que tienda delta de X a 0, pues obviamente al tender esto a 0, este término se cancela y esta expresión que está aquí tiende a ser la derivada de M con respecto a X. Entonces ahí concluyo que el cortante es la derivada de M con respecto a X. Entonces si uno quiere decir, en palabras sería que en un gráfico del momento con respecto a X, gráfico de momento con respecto a X, la pendiente de ese gráfico es el cortante. Y de repente el cortante. Aquí lo estamos diciendo, la ecuación anterior indica que la pendiente de la curva de momento flector es igual al valor de la fuerza cortante. Sabemos de que la fuerza cortante es igual a 0 en aquellos puntos donde el momento flector es máximo. Claro, acuérdese que si es la pendiente, ¿cuándo da 0 la pendiente? Pues la pendiente de una gráfica da 0 cuando es horizontal.
y sabemos de que por los temas que vimos en cálculo, ahí hablamos de un punto que puede ser un máximo o un mínimo, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos importante? Bueno, lo mismo, yo puedo de aquí despejar quién es el diferencial de m. Al diferencial no me da esto, diferencial de m es b por dx. De manera similar al caso anterior, yo integro acá. Al hacer la integral de m, pues me da un m evaluado en d menos c. Y acá integro, me queda indicada, porque obviamente yo necesito saber cómo varía el cortante con respecto a x. Si es constante lo puedo sacar de la integral, pero si no me toca dejarlo porque yo no sé. En este caso, pues sí, porque estoy integrando el diferencial de m, pues es m. Entonces acá me toca dejarlo indicado. Pero de nuevo, ¿qué observo? Que esta integral que viene siendo el área bajo la curva en un gráfico de fuerza cortante entre C y D. Entonces yo tengo un gráfico en la viga yo tengo un diagrama de cortante y entre C y D él tiene un área. Esa área me representa el cambio del momento, según lo que estamos viendo. Esta ecuación anterior, ¿cuándo son válidas? Se pueden aplicar cuando está entre cargas concentradas entre C y D, ¿sí? Siempre y cuando se haya dibujado correctamente la curva de fuerza cortante, porque en últimas a él lo que le interesa es el gráfico de fuerza cortante. O sea, mire que él se está referenciándose a la fuerza cortante. Ahora, si usted le agrega un momento concentrado, pues obviamente un momento concentrado no ha sido considerado en este modelo, por lo tanto pues ahí no aplicaría, no puedo hacerlo de forma directa. Tengo que tener en cuenta, y en algunos de los ejemplos que están en el libro, usted va a ver que donde hay un momento concentrado, el gráfico de momento presenta un salto. Entonces, como pierde la continuidad, pues usted no puede aplicar este modelo. Entonces el modelo, tengamos presente que si yo tengo un gráfico de cortante, yo lo puedo usar para calcular esas áreas, y esas áreas me permiten calcular los cambios de momentos. Insisto, no se puede utilizar si tengo un momento concentrado.